Objeto. SCP-1638 Clasificación del objeto. Euclid Procedimientos Especiales de Contención. SCP-1638 está contenido en el sitio provisional 107, construido en California. El lugar ha sido designado como una reserva de vida silvestre de acceso restringido. Una valla de alambre de 4 metros de altura ha sido levantada alrededor del perímetro del sitio, y personal de seguridad representando a guardabosques deberán alejar a cualquier civil que se aproxime al área. El personal asignado al lugar deberá llevar algún tipo de equipo de reproducción de audio personal, reproductores de MP3, teléfonos inteligentes, etc. En todo momento. La operación de cualquier maquinaria o equipamiento que pueda resultar en sonidos que excedan los 85 decibeles está restringida fuera de pruebas experimentales, para prevenir el desencadenamiento accidental de un evento ARPANO. Descripción. SCP-1638 designa a un área forestal más o menos circular de aproximadamente 5 kilómetros de diámetro, localizada en el condado de Censurado, California, que se centra en la tumba de Z. Smith, una especialista en contención de la Fundación especializada en objetos SCP acústicos, quien falleció el /20 debido a cáncer hepático. Pruebas realizadas tanto en la sepultura, así como en los restos exhumados no revelaron efectos anómalos. La flora en el área consiste principalmente en árboles de pino insigne, Pinus radiate, y Eucalyptus blanco, Eucalyptus globulus. El área también mantiene una población de mariposas monarca, Danaus plexitus, presentándose en un % mayor que en ambientes similares, y en lo sucesivo denominada como SCP-1638-1. SCP-1638-1 no muestra un comportamiento migratorio normal y permanece en el área durante todo el año, no mostrando ningún comportamiento individual anómalo fuera de un evento ARPANO. Individualmente, ninguna de la flora, fauna, o de los componentes inorgánicos del área muestran algún comportamiento anómalo o anomalía biológica. Sin embargo, en forma colectiva, la geometría superficial combinada de todos estos elementos dentro de SCP-1638 muestra un poderoso efecto anecoico, de manera tal que el nivel de sonido ambiente al interior del área generalmente no es mayor que 5 decibeles. Las observaciones y pruebas han revelado que SCP-1638 es capaz de controlar dinámicamente la mayoría de las geometrías superficiales naturales, incluyendo a hojas, detritus del suelo del bosque, y a fauna invertebrada, de manera tal que la energía del sonido es absorbida o cancelada en forma destructiva por otra fuente, o por sus propios ecos. Como nota, en varios casos, SCP-1638 hace uso de varias técnicas de cancelación de ruido que han sido desarrolladas exclusivamente para el uso de la Fundación en la contención de objetos SCP basados en acústica. Cualquier sonido que exceda los 85 decibeles en su fuente, y que se mantenga por más de 10 segundos al interior de SCP-1638 desencadenará un evento ARPANO. Durante dicho evento, SCP-1638-1 en un radio de 1 kilómetro de la fuente del sonido mostrará comportamiento de enjambre, y se congregarán en el área alrededor de la perturbación. Una vez que una masa crítica de SCP-1638-1 es alcanzada, al menos 50.000, las instancias de SCP-1638-1 posicionarán en forma colectiva sus alas, de manera tal que ocurra una versión amplificada del efecto anómalo normal de SCP-1638. Las pruebas muestran que los niveles de sonido durante tal evento son aproximadamente tan bajos como menos 14 decibeles, incluso cuando el sonido es generado con altavoz SPA. El personal clase D expuesto al evento informó que solo se podían escuchar a sí mismos, además de presentar malestar psicológico medio a moderado consistente con la deprivación sensorial parcial que habían sufrido. Un evento ARPANO generalmente dura aproximadamente 3 horas después de la perturbación. Los intentos de establecer comunicación con SCP-1638, o de determinar si es pensante han fallado hasta ahora. Anexo SCP-1638-A. SCP-1638 llamó la atención de la Fundación cuando, equipos de construcción que intentaban despejar el área para un desarrollo urbano desencadenaron un evento ARPANO. El procedimiento estándar fue seguido, los miembros del equipo de construcción fueron entrevistados, y se les administró amnésicos clase A. La tumba de la especialista Smith fue descubierta durante una búsqueda en el área, al igual que varios otros artículos, ver anexo SCP-1638-C.
Nexo SCP-1638-B. Informe interno de la investigación /20. Los registros de la fundación muestran que la especialista Smith creció en la ciudad de California, localizada a 10 kilómetros de distancia de SCP-1638, y la investigación reveló que ella había hecho varias peticiones infructuosas, cuyo objetivo era bloquear el desarrollo inmobiliario del área que actualmente contiene a SCP-1638. La especialista Smith originalmente fue incinerada y sepultada en el cementerio, según el protocolo estándar de la Fundación para el personal sin familiares directos vivos. Sin embargo, sus restos fueron ilegalmente exhumados y vueltos a sepultar en su actual ubicación por una o más personas desconocidas en una fecha posterior. Esto no fue descubierto hasta que SCP-1638 llamó la atención de la Fundación a pesar de las medidas de seguridad en el cementerio. La tumba original de la especialista Smith no muestra actualmente efectos anómalos, pero continúa siendo monitoreada en caso que surjan efectos emergentes. Nexo SCP-1638-C. Texto de una carta encontrada sobre la tumba de la especialista Smith, dirigida a la Fundación SCP, y firmada por CM, una persona de interés de la que se sospecha su participación en un gran número de objetos SCP acústicos, de los cuales la especialista Smith fue al menos parcialmente responsable de su contención. Primero la odiaba. Pensaba que ella contenía a mi arte, que lo castraba y que lo asesinaba. Así que perfeccioné mi arte, creaba algo nuevo y lo liberaba, pero ella lo atrapaba y lo enjaulaba. Enjuagar y repetir. Y otra vez. En algún lugar a lo largo de la línea, sin embargo, el odio se convirtió en rivalidad, en honesta competición. Ella me empujó, y yo la empujé a ella. ¿Cuántos monstruos estarían libres? ¿Cuántas vidas se habrían perdido, si ella no hubiera aprendido de mí? Si no fuera por ella, yo probablemente todavía estaría frotando crin sobre alambre. En una ocasión, permanecí escondido para verla contener una de mis piezas, entonces todavía estaba compitiendo con ella, y pensé que eso me daría una ventaja. Fue una estupidez, solo entendí la parte más desnuda de su arte. En cambio, me di cuenta que habíamos creado algo nuevo. Algo entre mi sonido y su silencio, y que un nuevo arte había nacido, una hermosa arista fractal de claridad. Creo que entonces me enamoré un poco de ella. Creamos muchas piezas juntos de esa manera, aunque nunca he sido capaz de convencerme plenamente que ella sentía lo mismo que yo. Y ahora ella está muerta. Y todo lo que ustedes le han dado por sus años de servicio fue una tumba anónima, y tal vez su nombre grabado en una roca, en algún lugar entre innumerables otros nombres. Ella fue una digna adversaria, una gran rival, y una compañera sin igual. Ella merece más. Contener, o más bien, preservar, este lugar que ella amaba, se lo deben. En cuanto a mí, no soy capaz de construirle un monumento adecuado, así que he visto que ella tenga la oportunidad de construirse uno propio. Saludos, CM.